Buenas tardes, mi nombre es Ángeles Castellano y soy conservadora en el Departamento de Antigüedades Griegas y Romanas. Esta tarde vamos a asistir a la conferencia titulada Pompelo, Génesis y Evolución de una ciudad romana. De esta urbe romana fundada en el siglo I antes de nuestra era y de todo lo que en ella transcurrió hasta el siglo IV, nos hablarán esta tarde dos magníficas y queridas arqueólogas que han trabajado y aún trabajan con verdadero entusiasmo y dedicación en su tierra natal. Hablar de arqueología navarra es hablar de Mercedes Unzu Urmeneta. Ella es arqueóloga y directora del Gabinete Trama desde 1980, centro que está dedicado a la realización de estudios históricos y arqueológicos fundamentalmente en la ciudad de Pamplona. Mercedes ha tenido una dedicación especial en su trabajo a la arqueología urbana desarrollada en los cascos históricos y patrimonio histórico, tanto a nivel teórico y docente como y fundamentalmente en la práctica. Está licenciada en el Instituto de Artes Liberales de la Universidad de Navarra en la especialidad de arqueología. Desde siempre se centró en estudiar con sus investigaciones el amplio e interesante mundo de la cerámica antigua. Su tesis sobre la cerámica pigmentada romana de Navarra dio lugar a que un tipo cerámico llevara su propio apellido, Unzu. Ha sido miembro de numerosos comités organizadores y congresos sobre cerámica y fue Premio Nacional de Arqueología de la institución Cultura Viva en 2006. Desde 1994 imparte sesiones sobre patrimonio arqueológico y rehabilitación en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra y es miembro de la Sociedad de Estudios de la Cerámica Antigua en Hispania. Cuenta con más de 90 publicaciones en revistas especializadas y obras monográficas y ha sido ponente en congresos nacionales e internacionales, así como en diversos ciclos de conferencia. También ha comisariado numerosas exposiciones a nivel nacional e internacional. Trabajó en las intervenciones arqueológicas efectuadas en la Plaza del Castillo, el casco antiguo y el recinto amurallado de Pamplona, en la iglesia de Santa María de Ujue, en el castillo de Olite, en el monasterio de Yarte, en el palacio de Eulate y en la necrópolis de la Edad del Hierro del Castillo, en Castejón, entre otras muchas actuaciones profesionales. Actualmente dirige la intervención arqueológica del proyecto de rehabilitación del conjunto catedralicio de Pamplona y los contenidos de la Sala de Arqueología de Occidens. Es responsable de la redacción de los planes directores y proyectos de musealización de diversos yacimientos arqueológicos en el recinto amurallado de Rada, la Villa de las Musas en Arellano, la ciudad romana de Andelos, el recinto amurallado de Artajona o la fábrica de armas de Orbaiceta. En cuanto a María García Barberana Unzu, diremos que es doctora en Historia en el área de Arqueología por la Universidad de Navarra. Se doctoró en 2016 con la tesis El urbanismo de la ciudad de Pamplona entre los siglos VII a.C. al VIII después de Cristo. Con esta tesis obtuvo el Premio Extraordinario de Doctorado. Desde 2005 es responsable de la dirección científica de las excavaciones realizadas por la empresa Gabinete Trama. Entre otras muchísimas intervenciones realizadas durante estos años, destacaremos las llevadas a cabo en Pamplona, como en el Palacio del Condestable, las obras de reurbanización del casco antiguo, la recogida neumática de residuos, las intervenciones en el recinto amurallado de Pamplona y la rehabilitación del conjunto catedralicio de la misma ciudad. Los trabajos de la doctora García Barberena en las excavaciones arqueológicas realizadas en los últimos años en Pamplona han proporcionado una información extensa y novedosa, abriendo un nuevo panorama en los estudios sobre los aconteceres históricos de la ciudad. Ha participado en numerosos congresos nacionales e internacionales
y cuenta con publicaciones especializadas que nos hablan de la romanización de Navarra, la arqueología islámica, el Camino de Santiago o el castillo de Fernando el Católico en Pamplona. Del mismo modo, ha participado en monografías, como son los casos de la iglesia de San Saturnino de Artajona y de Santa María de Ujue. Bienvenidas a las dos, Mercedes, María. Gracias a todos y damos paso a la conferencia. Hola, muy buenas tardes a todos. Soy María García Barberena, encantada de saludaros, aunque sea de forma telemática, online. En primer lugar, me gustaría agradecer al Museo Arqueológico Nacional la oportunidad de participar hoy en este ciclo de actualidad arqueológica. Para mí y como portavoz de mi equipo, la verdad es que es todo un placer y un honor poder estar aquí presentándoos el trabajo que llevamos realizando en los últimos años en nuestra ciudad de Pamplona, y aunque tenga que ser de esta forma telemática, aunque a todos yo creo que nos gusta más el formato tradicional, cara a cara, más cercano, la verdad es que desde luego para mí es una oportunidad y reitero mi agradecimiento al museo por permitirnos estar aquí, ¿no? por habernos invitado a estar aquí. La conferencia de hoy habla precisamente de nuestra ciudad, de Pamplona, de cómo se gestó y fue evolucionando esa ciudad romana y de los datos que tenemos gracias a las últimas excavaciones, no tan últimas, ya van pasando los años, pero cuando nos hablaron de hacer una conferencia para este ciclo de actualidad urbana nos parecía pertinente, dado que en Pamplona, como cualquier núcleo urbano europeo, los últimos 20 años, 30, pero sobre todo los últimos 20, ha sufrido un proceso renovador, constructivo muy importante, que ha hecho que se urbanicen la mayoría de las calles del casco histórico de la ciudad. El casco histórico es toda esta parte de aquí. En Ocre tenemos marcadas las zonas en las que se ha intervenido arqueológicamente. Como podéis ver, la mayoría de las calles han sido intervenidas, y también una serie de grandes solares, como puede ser la Plaza del Castillo, San Fermín de Aldapa, el Palacio del Condestable, otros situados en la periferia, ¿no? Como en Carlos III, en autobuses, el Palacio de Congresos. En fin, una serie de importantes intervenciones arqueológicas que nos han ido permitiendo documentar de forma suficiente el subsuelo para aportar nuevos datos que nos han permitido matizar y, en algunos casos, reinterpretar las hipótesis que hasta el momento se venían manejando sobre el urbanismo y la morfología urbana de la ciudad. Yo creo que todo el mundo conoce las dificultades que conlleva trabajar en arqueología urbana. Lo cierto es que es una disciplina compleja para extraer datos, porque las visiones habitualmente son muy parciales, sobre todo cuando hablamos, como es el caso aquí, de que la mayoría de las intervenciones las hacemos abriendo calles que además pues ya la visión ya es limitada de por sí, por el tramo que se abre, pero además normalmente están muy alterados los estratos arqueológicos por las infraestructuras que están dentro de las propias calles. Trabajamos con ritmos de trabajo muy altos, muy elevados, por estar en la obra civil, por tener una calle cerrada, por motivos de seguridad muchas veces, porque no se pueden tener las calles abiertas porque se compromete la seguridad de los edificios. Pero a pesar de todo ello, lo cierto es que uniendo los retazos arqueológicos, los pequeños pellizcos que sacamos de aquí a allá, podemos ir dibujando una hipótesis de cómo sería aquella ciudad. Hay que decir también que no partíamos de cero antes de que se empiece a aplicar la moderna legislación de patrimonio arqueológico, que ya tiene unos años, desde el 85, pero antes de que se empiece a aplicar y por ende se empiecen a hacer esas excavaciones de urgencia sistemáticas, ¿no? Cada vez que se abre un solar, Pamplona ya contaba con una serie de intervenciones, las realizadas en el siglo XIX y XX por la Comisión de Monumentos, que se centraron fundamentalmente en la zona de la Navarrería, en la calle Curia y en la plaza de la Navarrería, y también en el paraje de Argaray, donde se descubrió una necrópolis visigoda.
y fundamentalmente contamos con las excavaciones de María Ángeles Mezquíriz, realizadas durante toda la segunda mitad del siglo XX y que se centraron fundamentalmente en el área de la catedral y en el conjunto catedralicio. Son precisamente esta autora la que hasta el momento ha dado la única visión o la visión que tenemos de cómo era la Pompelo romana en sus libros Pompeilo I del 56 y sobre todo en el Pompeilo II del 78. Si juntamos en un único plano todas las intervenciones arqueológicas, ¿no?, las de la Comisión del Monumento, me tendré que ir moviendo para que podáis ver las diapositivas, las de la Comisión de Monumentos, que son estas de aquí, las que acabamos de ver, y esta, que es la del paraje de Argaray, donde se encontró la necrópolis visigoda, que decía, las de María Ángeles Mezquíriz, y las que hemos ido realizando nuestro equipo, pues se ve que se ha excavado bastante y sobre todo que se aprecia muy bien la diferencia cuantitativa de los metros abiertos durante los últimos 20 años con respecto a las excavaciones anteriores. Sin embargo, cuando esto lo volcamos en resultados, está aquí muy pequeñito, las gamas de colores, porque son los hallazgos según épocas arqueológicas, pero bien, lo que me interesa de esta diapositiva es que una vez que se vuelcan los datos, yo creo que se evidencia perfectamente que en realidad lo que hemos excavado no llega a ser un 5% de la superficie urbana del casco histórico de esa parte de Pamplona, es decir, contamos con un 5% de las piezas para reconstruir el puzzle total. Pero aún así, yo creo que hemos llegado a una serie de conclusiones bastante bien fundadas. Así lo creo y así lo espero. Bien, ese avance arqueológico que hablaba desde el principio, porque ya contábamos con las intervenciones sobre todo de Mezquíriz y antes de la Comisión de Monumentos, es cierto también que no ha aportado pruebas concluyentes de lo que podemos considerar las cuestiones históricas que han generado un mayor debate entre la comunidad científica, pues como puede ser su vinculación a una ceca vascona concreta, el momento preciso de la fundación romana de la ciudad, el momento de su municipalización, el inicio de su sede episcopal, es decir, una serie de datos precisos y concretos que únicamente la localización de una pieza epigráfica podría responder a estas cuestiones, ¿no? Sin embargo, como decía, sí que nos han permitido ampliar, precisar, rectificar, en definitiva, mejorar el conocimiento sobre la antigua ciudad de Pompelo y yo creo que de alguna manera también arrojar algo de luz sobre esas cuestiones que acabo de decir más de detalle. Yo creo que para analizar las conclusiones a las que hemos llegado después de estos 20 años de trabajo, lo interesante es saber o recordar del punto de partida, ¿no?, que no es otro que la aportación de María Ángeles Mezquíriz al conocimiento de la ciudad en sus dos publicaciones, en las que además demostró, y hay que reconocerlo, una enorme intuición arqueológica, ya que ella aporta una visión global de la ciudad, excavando únicamente en esta zona de aquí, en el conjunto catedralicio. Grosso modo podemos resumirlo antes de Roma. María Ángeles Mezquíriz considera que existe un oppidum prerromano en esta zona de aquí, con unas 4 hectáreas y media de superficie, más o menos. Sobre ese oppidum se fundaría la ciudad romana con una superficie de unas 12 hectáreas, que es esta mancha que está aquí dibujada, dentro de un perímetro amurallado que coincidiría con lo que hoy es actualmente lo que se conoce como la Navarrería. El cardo máximo coincidiría con la calle de Hormitalería actual, mientras que el decumano máximo lo haría con la calle Curia y se prolongaría por la calle mayor del burgo de San Cernin. Por tanto, el foro lo sitúa exactamente aquí en el atrio de la catedral. María Ángeles también apunta que el momento de mayor esplendor de la ciudad se produciría entre los siglos I y II después de Cristo, en el pleno Alto Imperio, localizando un Macelum, que luego veremos, y algunas domus de cierta envergadura. También identifica un incendio que destruyó la ciudad en el siglo III y cómo ésta se reconstruye a partir del siglo IV, eso sí, cambiando totalmente la planta
de la ciudad. Respecto a las necrópolis, respecto a las necrópolis, presupone que esa necrópolis visigoda de Argaray, que estaría situada en esta zona de aquí, espero que el puntero se vea bien y se pueda seguir, es una heredera de la necrópolis de la ciudad romana, aunque también en un momento apunta en que habría una necrópolis situada cerca de la iglesia de San Saturnino, es decir, en esta zona de aquí. Como vamos a ver, ambas hipótesis se han visto confirmadas, así como una tercera hipótesis que lanza la autora, por la que sitúa en el entorno de la calle Chapitela, es decir, por aquí, unas termas. Estos son los datos con los que partíamos y con los que se ha venido trabajando hasta nuestros trabajos desde hace 20 años y que han acabado plasmados en lo que es mi tesis doctoral, que tiene el título de esta conferencia. Bien, pues vamos a ir empezando a contar lo que nosotros hemos ido localizando. Empezando por ese oppidum prerromano, ese castro previo a Roma, lo primero que hay que hacer es variar un poquito la cronología. María Ángeles lo sitúa por cronología comparada con otros yacimientos navarros en el bronce final, y nosotros, después de hacer un estudio de los materiales, tenemos que retrasar un poquito hasta el inicio de la Edad del Hierro, en el entorno de ese siglo VII del que hablamos. Bien, en ese hierro inicial existe un primer núcleo proturbano con una superficie aproximada, algo menor de lo que se estaba diciendo, de unas 3,5 hectáreas más o menos, que se encontraba defendido por un doble foso, un fossae fastigatae, que se situaría en el entorno de la curva, en la parte más alta de la ciudad, en el entorno de la curva de 448 metros sobre el nivel del mar, que está precisamente pues aquí, donde la catedral, ¿no? Esto es el atrio de la catedral, las dos torres y la fachada de la catedral, y aquí se localizaron ese doble foso. Un doble foso de pequeñas dimensiones. El primero de ellos presenta una anchura de 3,20 metros por una profundidad de 1,70, al menos la profundidad que localizamos, y un perfil en U, y el segundo es un poquito más pequeño, de 2,80 metros por 1,10. Estos dos fosos paralelos son contemporáneos, responden a una misma obra defensiva y, lógicamente, estarían reforzados. Esta obra defensiva estaría reforzada también con un valum, empalizada, o un muro de piedra, una muralla, de la que no hemos localizado ningún vestigio arqueológico por el momento. Los materiales cerámicos recuperados en torno de este foso, dentro del mismo, nos permite datar el momento de utilización de los fosos en torno a, como decía, ese hierro antiguo, los siglos VII, VI antes de Cristo. Se trata de cerámica manufacturada con pastas bien decantadas, cocción reductora, y formas y tipos de esos momentos. Esta localización del foso nos permite hablar, en cualquier caso, de una primera aldea, de un primer núcleo proturbano surgido en ese hierro antiguo, muy posiblemente a raíz de esos movimientos generalizados de ordenación del territorio que tienen consecuencia, o que son consecuencia, mejor dicho, del aumento demográfico sufrido durante esos siglos en todo el territorio navarro. Este poblado probablemente tendría o fundamentaría su economía en una actividad cerealista, que además viene corroborada por la localización de algunas herramientas, como puede ser piezas de trilla de sílex o algún molino barquiforme, lo cual no quita para que probablemente también, evidentemente, tuvieran una cabaña ganadera, conjugando la economía agrícola y ganadera del poblado, lo cual es muy típico. No hemos podido documentar ninguna estructura de habitación de este momento, aunque la lógica invita a pensar que sería la típica de estos poblados, no estructurados más o menos en torno a una calle central, y luego con casas rectangulares divididas en 3 espacios, como luego sí que documentaremos más en los siguientes periodos. Bien, esta sería más o menos la dimensión de ese primer poblado, castro, más que prerromano, protohistórico.
con esas 3,5 hectáreas de superficie, y a partir del siglo V, bueno, estos fosos son colmatados, probablemente por una necesidad de crecimiento del Oppidum, a partir de este momento, que también siguiendo nuevamente ese patrón general de evolución del poblamiento en toda la península ibérica, en el Valle del Ebro y desde luego también en territorio navarro, hace que este Oppidum crezca gracias a esos movimientos de sinecismo que provocan la desaparición de algunos poblados de la etapa anterior, mientras que otros emergen ya convertidos en verdaderas prácticamente protociudades, ¿no? Ciudades-estados que van concentrando la población y controlan un territorio un poco más amplio. En este momento lo que detectamos es que este poblado en ese hierro pleno ya alcanza las 8 hectáreas de superficie, viene a estar defendido como el anterior por las ripas por aquí circula el río Arga y hay una escarpada ripa de unos 40 metros de altura, que lógicamente es una defensa natural importante, y luego vendría a coger las defensas naturales que serían en aquel momento, y están mucho más desdibujadas por la propia ciudad, los barrancos de Labrit y de Santo Domingo, y muy posiblemente en esta parte intermedia se excavase una zona de nuevo foso en lo que son las cabeceras de los barrancos. Además, el poblado contaría con un antecastro, una suerte de antecastro que nosotros entendemos que estaría dedicado posiblemente al aprisco o estabulado del ganado, por alguna de las evidencias que hemos localizado como restos de una pequeña empalizada que ahora mismo vamos a ver. Aquí podemos ver algunos de los materiales arqueológicos, cerámicos, que tienen que ver con este poblado. Estas nuevas dimensiones las hemos localizado o las podemos certificar gracias a la localización de estos materiales arqueológicos en posición primaria, la mayoría, también en secundaria, y que nos hablan de que el poblado el Oppidum tendría estas dimensiones desde los siglos V hasta el I a.C. sin solución de continuidad, lo que nos invita a pensar que durante todo el hierro final mantiene esas dimensiones que alcanza en el hierro pleno, ¿no? Aquí en la diapositiva podemos ver esos materiales más típicos del hierro pleno, aquí en materiales celtibéricos claramente del hierro final. Esta diapositiva de aquí, esta fotografía la he traído porque es una pieza bastante única, es el primer grafito en signario paleohispánico a recuperar una pieza prerromana en Pamplona. Como se puede ver, solamente conservamos dos signos. Se lee Bor en una escritura que, al ser tan corto el fragmento que tenemos, es compatible tanto con la escritura ibérica como con la escritura celtibérica, y por tanto la palabra Bor, o la parte que se lee Bor, podría ser también compatible con el ibérico, el celtibérico, incluso el vascónico. Pero bueno, la importancia que tiene es ser ese primer grafito, como digo, primer y único que conservamos con este signario en una pieza además prerromana. Y por último, la última fotografía, yo creo que además aquí se puede ver a la profundidad que salió, estos que son prácticamente 4 metros, es esa valla que decíamos de ese antecastro. Espero que se vea, si le doy zoom a ese detalle de lo que veíamos, lo que se ve es una pequeña empalizada, pero como podéis ver por el jalón, los troncos son de un diámetro muy exiguo, muy pequeños. Difícilmente esto puede ser una obra defensiva, un balón defensivo, más bien parece precisamente una empalizada para contener al ganado. Además está situado en una zona muy insalubre, es muy difícil que en esta zona tan pantanosa alguien escogiese el hacer una zona de viviendas. Esto salió situado además cerca de unos canchales, precisamente para evitar que el terreno se hunda, y por eso creemos que esa zona de antecastro se dedicaba al estabulado de ganado.
En cuanto a las estructuras protourbanas, de las que podemos ir hablando, las primeras que hemos localizado datan ya del Hierro final, de la segunda edad del Hierro, y se encuentran en el entorno del conjunto catedralicio. Se trata tanto de calles como de casas de ese tipo rectangular, típicas, divididas en 3 espacios, con los hogares cerca de las puertas, las casas típicas de la edad del Hierro, construidas con zócalos de cimentación de piedra trabados con barro, y los muros, los alzados, estarían construidos en tapial, en adobe. No hemos localizado entregas de postes que certifiquen que esos paramentos estaban reforzados con postes, aunque sí se utilizaban postes de madera, lógicamente, para sustentación de las techumbres, así como posiblemente para realizar divisiones internas dentro de las viviendas. También, como decía, se han encontrado calles, restos de calles, espacios empedrados, como por ejemplo este de aquí, situado en una estancia dentro del conjunto catedralicio que se llama dormitorio bajo, y que, por la fisonomía que tenía, que no tenía una orientación clara, consideramos que es más un espacio de tránsito, como podría ser, este es un dibujito del poblado de Azaila, y de un entronque de calles, y podía ser un elemento de este estilo. Lo interesante de este hallazgo son los materiales localizados sobre el mismo. Cerámica a mano, pero también cerámica de tradición celtibérica, pero sobre todo cerámica campaniense de importación, ánforas de importación, algunos ases, por ejemplo, de Segóbriga, que sobre todo nos permiten retrasar la integración de nuestra ciudad dentro de los circuitos comerciales de la península y el Mediterráneo hasta el último tercio, hasta el último tercio del siglo II antes de Cristo. Todas estas estructuras, con el cambio de era, ya quedan cubiertas con una serie de nivelaciones preparadas para asentar el terreno de nuevas estructuras. Bien, en el entorno también de este espacio de tránsito, y asociado a una serie de hoyos de poste que tenían que ver con alguna de esas compartimentaciones internas de una calle, se localizó también un enterramiento infantil. Se trata de un perinatal de 7 meses de gestación, que posiblemente murió durante el parto o muy después de que este se produjera, ¿no? Todos sabemos que durante la Edad del Hierro la práctica, el ritual funerario más practicado, el habitual, es la incineración. De hecho, de eso luego enterrar al difunto en una urna, dando nombre a eso de la cultura de los campos de urna. Sin embargo, con los enterramientos infantiles ocurre, que además ocurre en todo el Mediterráneo, que normalmente se inhuman dentro de las casas, en lugares próximos al hogar o a las puertas. Esta diferencia de ritual, que está, como digo, documentada en todo el Mediterráneo, no se sabe exactamente a qué se debe, aunque sí que parece que los griegos lo hacen por razones espirituales, quizá también sentimentales, ¿no? pero espirituales, creyendo en esa creencia de que el contacto con la tierra facilitaba el retorno al seno materno del niño, haciendo un símil entre la madre tierra y el seno materno. Por otra parte, también el fuego del hogar simboliza la vida colectiva de la familia, del clan. Entonces, el enterrar de cerca pues parece que hace que ese niño también participe de alguna manera de la familia. Sea por lo que fuera, en todo caso, lo que no cabe duda es que evidencian que en unas sociedades tan acostumbradas a la muerte como eran aquellas, pues todavía había un vínculo afectivo que sentía de alguna manera la muerte de los recién nacidos con una intensidad emocional superior a la de quizás los adultos, ¿no? Algo que también es muy humano y nos sigue sucediendo. Bien, vamos a ir avanzando para no alargarme. Para la fundación de una ciudad romana, yo creo que todos lo sabemos, existen una serie de condicionantes que determinan la buena ubicación de la misma, ¿no? Condicionantes políticos, condicionantes estratégicos y condicionantes económicos. En concreto, en el caso de Pamplona, tradicionalmente se ha defendido siempre que
Los Ópida de Irurzu y de Irulegui eran los que habrían ejercido el control geopolítico de la cuenca de Pamplona. Todo esto es la cuenca de Pamplona y la ciudad es esto de aquí, la ciudad actual. Bueno, como digo, que serían estos dos Ópida los que realizarían ese control geopolítico de toda la cuenca y siempre se ha relegado al poblado de Iruña a un papel muy secundario, ¿no? como el resto de asentamientos de llanos de la cuenca. Sin embargo, como hemos visto, ese oppidum tendría un tamaño de 8 hectáreas, mientras que estos dos no llegan a las 2 hectáreas, creo que son 2 hectáreas y medias en el caso de Irurzu y 1,9 en el de Irulegui, o al revés. Bien, si aplicamos la teoría desarrollada por la arqueología espacial del tamaño rango, pues me parece que el oppidum de Pompelo, lo que será Pompelo, el oppidum de Iruña, hubo de desarrollar lógicamente un importante papel en el control del territorio de la cuenca, funcionando efectivamente como el lugar central del mismo. De hecho, también es revelador el propio nombre, Iruña, que en euskera significa la ciudad. Bueno, pues también es revelador del papel que tenía que tener este poblado. Por todo ello, además, la fundación romana, precisamente sobre este oppidum y no sobre cualquier otro, no es casual, ¿no? Sino que viene motivada por esa capacidad vertebradora del territorio que tiene tanto por su tamaño, posiblemente el mayor de los Ópida vecinos, como por su posición de absoluta centralidad dentro del territorio. Quizá también el hecho o las posibilidades de desarrollo urbanístico que tiene como ciudad de llano que es, y además es estación estratégica central para controlar todo el fértil territorio de la cuenca de Pamplona, lo decidieran sobre otras protociudades vecinas. Además, la localización estratégica en una encrucijada de caminos entre la vía pastórica Burdigalia y el eje desde Casaragusta a Oyaso, a Irurzun, posiblemente también lo determinó como el núcleo urbano a partir desde el que Roma decide ejercer el poder político y económico de este territorio. Yo creo que es conocido por todos el escaso intervencionismo de Roma en los primeros momentos, sobre todo de dominación de territorios hispanos, en los que mantiene en la medida de lo posible las estructuras organizativas y políticas indígenas con un cierto grado de autonomía a cambio del pago de tributo. Por tanto, es evidente que para elegir esos núcleos sobre los que va a desarrollar el proyecto territorial, el proyecto político y urbanístico romano, estos núcleos tenían que haber alcanzado previamente un estatus suficiente como para poder ser pues esa base sobre la que poder ir realizando paulatinamente esos cambios, esas modificaciones, hasta adaptarlos al modelo romano, ¿no? Por otra parte, Pompelo se localiza en un entorno, en la propia cuenca, es un entorno muy rico en recursos naturales cuyo aprovechamiento, lógicamente, es parte importante de la economía de la ciudad, fundamentalmente dedicada a la agricultura cerealista, en menor medida a la vid, también lógicamente a la ganadería y explotación de otros recursos, como serían pues, recursos forestales y minerales que hay en el entorno. La organización del territorio de Pamplona de Pompelo, parece que estaría a la cuenca articulada todos estos son datos de prospección, Pompelo está aquí. En torno a pequeños núcleos, a pequeños villae rusticae, pequeños vici, que explotarían el territorio de Pompelo, pero fundamentalmente se trata de un modelo de población de carácter extensivo y no intensivo, ¿no? Con unos escasos núcleos de población que articularían esa explotación del territorio y el resto pues se dedicarían básicamente a pequeñas granjas que se sucederían por el territorio
pequeñas granjas de laboreo agrícola. Bien, por tanto, los recursos de Pompelo son los recursos naturales de la cuenca, y luego, como veremos, además, es probable, gracias a estar en esas vías de comunicación, que se dedicase buena parte de la población a los recursos, al comercio, ¿no? Veremos que existe un gran barrio artesanal y comercial en la ciudad que lógicamente nos habla de esa importante labor comercial que hay en la ciudad. Bien, y vamos ya con la ciudad romana. La incipiente ciudad romana se extendió, la ciudad tardorrepublicana se extendió por la parte superior de la ciudad, abarcando pues todo lo que es el conjunto catedralicio, San José, Plaza Navarrería, San Fermín de Aldapa, sin que podamos saber si tuvo un mayor desarrollo hacia el oeste, ya que luego queda destruida por el gran aterrazamiento realizado en época Flavia, que enseguida vamos a ver. La presencia de materiales, estratos y estructuras tardorrepublicanos confirman lo que por las fuentes escritas sabemos, que efectivamente hay una temprana romanización de la ciudad, sin que, lógicamente, por los materiales podamos discernir si ésta se produce a partir del 75-74 a.C. o a partir del 72-71 a.C. Existe en este momento un fuerte debate historiográfico en torno a esta cuestión, la cuestión de la fundación de la ciudad. Tradicionalmente siempre se asumía como fiable la tesis de Sulten, por la que pues habla de que Pompeyo se retira en el invierno del 75 a pasar el invierno en la ciudad de Pompelo, y en ese momento la funda. Sin embargo, desde hace unos años hay varios autores que hablan de que posiblemente la etnia vascona era sertoriana, no pompeyana, y que además la interpretación de Sulten de las fuentes viene de una cita de Plutarco, que directamente el autor cambia, sí, y además lo dice en sus escritos. Bien, y desde hace ya unos años, quizás sea Francisco Pina el autor pues, que encabeza esta otra corriente, a la que se unen ya diversos autores. A su juicio, la ciudad no está fundada como una recompensa a un aliado, sino que efectivamente es una ciudad sertoriana, y es todo lo contrario. La fundación de Pompelo responde a un símbolo del dominio romano sobre el territorio vascón, acción que Pompeyo realizaría emulando a Alejandro Magno, y que repitió además en diferentes ocasiones, ¿no? Como es en el caso de Soloi Pompeiopolis o de Lugundum Convenare al otro lado del Pirineo navarro, y por tanto se habría fundado una vez Pompeyo gana las guerras sertorianas y ya se retira de Hispania en ese 71-72. Arqueológicamente, como digo, es imposible que a no ser que encontremos esa pieza arqueológica que podamos dilucidar o discernir sobre esta cuestión, más allá de indicar que desde luego lo que podemos ver arqueológicamente es que en los primeros momentos de ocupación romana no se acometen grandes modificaciones urbanas. No hay indicios de destrucciones que son las que cabrían esperar en un contexto bélico si hubiese sido afectada por las guerras sertorianas, ¿no? Al contrario, lo que encontramos es que en este momento tardorrepublicano encontramos restos arqueológicos, además de materiales cerámicos de importación, campaniense A y B. Encontramos, por ejemplo, estos pavimentos de Opposiminum que vemos en pantalla, que son de tipo idéntico a los que en ese momento se están utilizando en la península ibérica, península itálica, en ese siglo I antes de Cristo, y que nos está hablando de que Pompelo disfrutó desde el principio de un alto nivel de romanidad, que lo que evidencia es un contacto temporal prolongado con los sistemas de vida
del imperio. Estas nuevas estructuras, que son de innegable factura romana, conviven, que es lo que decía ahora, con otras vasconas, se adaptan de hecho a la traza anterior y a estructuras vasconas con las que están conviviendo y que van evolucionando lentamente a partir de ese modelo, se van reformando, se van romanizando, pero no con una... No se detecta una destrucción de la ciudad y una construcción nueva, que lógicamente la habría habido en algunas estructuras, pero en las que vemos esa convivencia y cómo las estructuras vasconas se van adaptando, se van romanizando, pero de una manera natural y nada brusca. En ese sentido, quizá la lectura estratigráfica de la ciudad cobra más sentido desde la perspectiva de la fundación posterior al conflicto, es decir, en el 71-72, en la refundación de la ciudad dentro de un pueblo que ya está sometido y que, por tanto, pues no es necesario emprender una acción violenta contra el mismo. En este sentido, pues cabe pensar que efectivamente Roma comprendió desde muy pronto el valor estratégico que tiene esta ciudad como puerta de ese paso pirenaico y lo que decía hace un momento, ¿no? La fundación por Pompeyo, de Pompelo a un lado, así como de Lugundum Convenarum, lo que es hoy San Bertrand de Cominges al otro lado del Pirineo y que además cuya evolución resulta paralela también durante el reinado de Augusto y la dinastía Julio-Claudia, pues se pueden considerar quizás como una misma acción para asegurar por parte de Roma el paso pirenaico y las rutas comerciales con el Cantábrico y el Valle del Ebro, y en ese sentido cabría pensar que tiene más sentido que la ciudad se fundase en el 71, al final de las guerras sertorianas, en lugar del 75, pero bueno, tendremos que seguir excavando para acabar de afianzar este extremo. Bien, vamos avanzando, que no me quiero alargar, con el reinado de Augusto y toda la remodelación del territorio que lleva a cabo, y también luego durante toda la etapa Julio-Claudia, es cuando la ciudad de Pompelo va experimentando un proceso netamente romanizador, muy similar al de todos los núcleos urbanos del Conventus Caesar Augustano, que se sitúan en los ejes viarios. Es en ese momento cuando podemos comenzar a hablar de Pompelo como una ciudad que sigue los patrones característicos de las urbes romanas. Ahora sí que las nuevas construcciones enmascaran, destruyen los vestigios anteriores, tanto de la ciudad talo-republicana como de aquel oppidum vascon, manteniendo, eso sí, una superficie similar. El rasgo quizás más característico de lo que hemos localizado de esta ciudad en el periodo Augusto y Julio Claudio es la construcción ya de una serie de un trazado del viario de la ciudad, de los ejes directores, con calles ya norte-sur, este-oeste. Además, en la mayoría de estas calles podemos observar una sucesión de pavimentos que el primero de ellos data de esa primera mitad o incluso antes del siglo I después de Cristo, y el último de finales del siglo III después de Cristo, lo que indica que algunos sectores de la ciudad, especialmente en la parte más alta, en la parte de la catedral, de la que estamos hablando por ahora todo el rato, de la parte de San José, la catedral, ese sector alto de la ciudad mantiene su estructura urbana durante toda la época o todo el periodo alto imperial. En estas calles, quizá de lo más interesante es la cantidad de material cerámico que se localizaba. De hecho, es gracias a una de estas calles, localizada en el 56 en el Arcedianato por Menajes Mezquiriz, con la que esta autora es capaz de clasificar y fechar toda la terra sigilata hispánica. Interesantes de este primer momento, Augustio, esos materiales de producciones, sobre todo de vajilla de mesa, que evidencian un importante y activo intercambio comercial de la ciudad con el resto del Mediterráneo, localizando abundantes restos de producciones itálicas, gálicas, de Montans o de la Grafesan, y luego ya a partir de la mitad del siglo I empiezan a localizarse lógicamente las producciones de sigilata hispánica, que también nos habla de un fluido comercio, ¿no?, con el Valle del Ebro y con los talleres
riojanos. En este momento la ciudad también se comienza a monumentalizar. Hay que pensar que las ciudades romanas desde Augusto están pensadas como núcleos dinamizadores de la propaganda imperial, y qué mejor manera de hacer esa propaganda que dotándolas de estructuras monumentales que permitan precisamente reconocer eso, ¿no? La grandeza de Roma y del emperador. El mejor momento monumento o ejemplo de monumentalización que tenemos de la ciudad de este momento es un Macellum localizado por María Ángeles Mezquiriz en el jardín del Arcedianato. Además del Macellum, muy posiblemente esta ciudad contara durante época Augusta y Julio Claudia con un recinto forense, ya que hemos documentado reutilizados bastantes restos monumentales que nos están hablando de edificios públicos que luego se han reutilizado en construcciones posteriores. En concreto, la mayoría de ellas los localizamos debajo del frigidarium de las termas de la calle Curia, que enseguida comentaremos. Posiblemente sería un foro comercial, no sería un foro administrativo, porque en este momento la ciudad todavía sería estipendiaria, y quizás esta es otra de las grandes cuestiones que generan controversia entre la comunidad científica en el momento en que Pompelo es elevada a la condición de municipio, ¿no? De municipium. Hay fuentes epigráficas como las desaparecidas tablas de Arre que hacen alusión a magistrados de la ciudad, pero ya en época de Adriano, por tanto, bueno, pues nada nos dice si antes de la década de los 70, de la Lex Flavia Municipalis, del edicto de latinidad promulgado por Vespasiano, en el que todas las ciudades hispanas pasan a tener el derecho latino. No sabemos si previamente cuenta o no con un estatuto privilegiado. Entonces, bien, esta información no nos aporta nada a ese debate de si Pompeyo la fundó privilegiada y en tiempo de César y Augusto sufrió una democión estatutaria, o al contrario, fue siempre una ciudad estipendiaria, y con la ley Flavia, en la época de los Flavios, consigue la municipalidad. Arqueológicamente, lo único que podemos decir es que ese supuesto proceso de democión estatutaria no se detecta, ¿no? Al contrario, como estamos viendo, desde esa fundación pompeyana, la ciudad lo que va experimentando es una continua evolución, coincidiendo además su monumentalización con el reinado de Augusto, y coincidiendo y continuando con un progresivo desarrollo urbanístico durante ese periodo Julio Claudio. Nada nos hace pensar que efectivamente hay una democión estatutaria en ese momento. Lo que vemos, lo que detectamos arqueológicamente es que Pompelo, al igual que el resto de ciudades hispanas, va experimentando ese desarrollo social, económico, que le va a ir convirtiendo de alguna manera en un instrumento clave en el dinamismo romanizador, en este caso en el territorio vascón, por esa situación estratégica precisamente en un nudo de comunicaciones de la red viaria del norte de la península ibérica. Precisamente lo que parece detectarse con la arqueología es que esa adquisición del estatuto privilegiado será el resultado de este proceso de romanización paulatino que se va viendo de la ciudad, y que además es un algo común a toda Hispania, ¿no? Lo que vemos en pantalla, lo que podemos ver en pantalla, es precisamente cómo esa municipalización de la ciudad supone una importantísima remodelación urbanística, que sí deja una profunda huella arqueológica que, desde nuestro punto de vista, o desde mi punto de vista, no deja lugar a dudas de que esa promoción jurídica de Pompelo se tiene lugar en la década de los 70 del siglo I después de Cristo, con la dinastía Flavia en el poder, ¿no? En ese momento, durante ese último cuarto de siglo y durante el siglo II, experimenta una notable expansión, alcanzando prácticamente las 22 hectáreas de superficie, muy superior a esas 12 hectáreas que se le había atribuido siempre históricamente,
crece además de forma lineal por la explanada de San Nicolás y de la plaza del Castillo, no por San Cernin, porque esto sería sería y es a día de hoy un profundo barranco que supondría un escollo orográfico para continuar la evolución de la ciudad por esta zona. La ampliación de la ciudad, lógicamente, viene motivada tanto por un aumento demográfico como también por la ubicación de grandes espacios por conjuntos monumentales, como puede ser la parte del foro o las termas públicas. Estamos hablando de que sería una ciudad de tamaño medio con una población de unos 6.000 habitantes dedicados, como decíamos, a la agricultura cerealista, a la ganadería y también a la producción artesanal y al comercio, como vamos a ver enseguida. El nuevo modelo urbano que estamos viendo respondía lógicamente a una planificación organizada y a las nuevas necesidades de monumentalidad que la ciudad había adquirido también con su rango de municipium. Para ello, lo que se hace es que la escarpada orografía original de esta zona de la Navarrería, que tiene una cosa muy pronunciada, que a día de hoy se ve claramente, se modifica creando un gran aterrazamiento horizontal a mitad de altura, haciendo una construcción escalonada que tiene mucho que ver con la escenografía, con la espectacularidad, creando una gran fachada arquitectónica para poner en su parte alta pues el foro y los edificios públicos, de forma que destacasen mucho más en el horizonte, ¿no?, cuando uno se acerca a la ciudad. Los datos arqueológicos sí que nos obligan, en este caso, a variar la interpretación de algunas de las cuestiones de urbanismo de la ciudad que veíamos al principio, ¿no? El foro tradicionalmente se ubicaba en el área del atrio de la catedral y hay que desplazarlo un poco hasta esta zona de aquí. Era un foro posiblemente en 2 alturas, como el de Tarraco, del que se ha localizado la parte baja, una serie de tabernae que darían a la vía exterior, y luego tendría otra en la parte alta hacia lo que sería propiamente el foro. Es en esta parte de la ciudad y en ninguna otra donde se han localizado la mayoría de elementos escultóricos, arquitectónicos, monumentales de la ciudad, además de esas tabernae que son pues también bastante chivatas de donde nos encontramos. En la diapositiva podemos ver el felizmente redescubierto togado que lleva perdidos más de un siglo y hace unos pocos años apareció en una colección particular en Estados Unidos, así como diferentes veíamos molduras de mármol, columnas, toda una serie de aplacados marmóreos y de otras piedras de color, como el brocatelo, el verde antico, el campán verde, que decorarían todos los edificios monumentales, algunos de los edificios monumentales de la ciudad. Por ejemplo, se han hecho análisis de los fragmentos de mármol blanco tanto de los conjuntos de la Plaza del Castillo como de este área forense, que nos indican que vienen fundamentalmente de Carrara, también de Saint Vit en Francia, también hay mármol griego de las islas de Quíos y también de las cercanas canteras de Almandoz. O sea, es decir, hay un poco materiales pues pirenaicos, griegos, hispanos, un poco de todo. Bueno, esta diapositiva es un fiel reflejo de cómo de dura y a veces también satisfactoria es la arqueología urbana, ¿no? Esta es la mineta de aguas sucias del siglo XVIII, que se fue desmontando en todas esas intervenciones que habíamos al principio de las calles de la ciudad para hacer una nueva urbanización, una nueva urbanización, y en la misma íbamos localizando los tambores de las columnas que los operarios del momento que abrían toda esta zona recuperaban el material y lo utilizaban de la forma que a ellos les parecía más conveniente, que era trabajando menos y reutilizándolos como base de la mineta. Bien, también hemos podido realizar, sobre todo en esta parte alta, la reconstrucción
viaria de la ciudad. Esta es la parte de la ciudad que, como decía a lo largo de las calles Julio Claudias, menos cambia. Si bien hemos confirmado que la calle Dormitalería efectivamente fue calle durante la época romana, la calle Curia nunca fue calle. Había situada en la calle Curia hay un gran complejo termal, por tanto nunca pudo ser el decumano máximo de la ciudad. A día de hoy es bastante aventurado decir, porque no se ha localizado arqueológicamente, cuál sería el cardo y el decumano máximo. La hipótesis que yo barajo es que el cardo máximo coincidiría con lo que es el antiguo camino a Francia, que se sitúa en esta zona de aquí, que además pasa por el paraje de Ergaray, donde se sitúa la necrópolis de la ciudad, y el decumano máximo se situaría no tanto en la zona de la calle Mayor, porque esta zona no es ciudad en época romana, sino más cerca de lo que hoy sería la calle Zapatería, que además se conoce desde el siglo XII como el antiguo camino, el camino viejo, y a la antigua ruta jacobea. Descartamos la calle Dormitalería como cardo máximo por circunstancias geográficas. Fundamentalmente se sitúan muy en el extremo de la ciudad, además cae a un barranco, luego no tiene sentido, no habría una continuidad de esa vía de entrada de la ciudad, y además también por razones arqueológicas, ya que esta calle es cortada literalmente por la muralla bajo imperial, por tanto es difícil que se situase ahí una puerta de la ciudad, ¿no? Tiene más sentido situarla en esta zona, que además coincide con la necrópolis, y que además también en época medieval se situaba aquí la necrópolis, la puerta de la tejería. Bien, respecto a las casas o el urbanismo de la ciudad, lo cierto es que se aprecia aunque no están en principio las ciudades romanas sectorizadas, sí que la parte en la que hemos localizado más domus señoriales es esa parte alta. Por ejemplo, esta es una casa en San Fermín de Aldapa, que tenía un pavimento de mosaicos, excavado en el 78, luego en el 2009 cuando excavamos vimos que tenía una balnea privada, es decir, es una casa de una cierta envergadura. También dentro del conjunto catedralicio se han localizado partes de casas como este impluvium, en el que además pues había una serie de materiales ornamentales nobles que nos están hablando de esas viviendas de dómine, de un cierto estatus, ¿no? De un cierto poderío. Sin embargo, en la parte de San Nicolás y de la Plaza del Castillo lo que encontramos son viviendas que a priori parece que son mucho más modestas. Son unas viviendas en las que no encontramos materiales de este estilo ni estructuras un poco nobles. Donde sí que es clara una sectorización de la ciudad es en el área periurbana de la Plaza del Castillo y de la calle San Agustín, donde se ubicó un barrio artesanal. Es cierto que en Pompelo, como prácticamente en todas las ciudades del imperio, encontramos muchas intervenciones arqueológicas. Hemos localizado restos de fabricación que indican pues la presencia de pequeños talleres dentro de la ciudad, que existía un pequeño artesanado distribuido por toda la ciudad, pero muy a pequeña escala, muy doméstico, diríamos, ¿no? Se trata de trabajos artesanales que no son posiblemente la ocupación principal de la familia, sino que se trata de una fuente de ingresos secundaria, quizás simplemente un aprovechamiento de materia prima habitual en el entorno doméstico, como es el hueso. Fundamentalmente lo que encontramos son trabajos en hueso, pero al margen de ese pequeño artesanado intramuros, en esta zona de aquí sí que se localizó
un verdadero barrio artesanal con diferentes industrias, metalúrgica, textil, industria del vidrio, destacando entre todas ellas posiblemente la industria del hueso y un centro alfarero. Aquí podemos ver algunas de las estructuras de ese barrio artesanal. Es un barrio, un distrito artesano que ocuparía unos 35.000 metros cuadrados y que es un barrio propiamente dicho, es decir, conviven las estructuras, las zonas industriales, como vemos los restos aquí de un horno, con lugares de habitación en los que vivirían los artesanos, es decir, los artesanos trabajaban y vivían en este lugar. Y además también dentro del barrio se ve una ligera sectorización gremial, agrupando los alfareros por un lado, los artesanos de hueso o de hierro por otro. Hay que decir que esta zona de la ciudad reúne los requisitos que los convierten en óptimo para la instalación de un barrio de este tipo. Es una explanada horizontal que además tiene muy fácil acceso al agua, se sitúa en las afueras de la ciudad, separado ligeramente de la misma, por tanto, no molestaría excesivamente porque el artesanado era lógicamente molesto. Se sitúa en las traseras de unas termas con las que además comparten esa necesidad de nutrirse de agua y también de combustible. Además está situado muy próximo a una de las vías de la ciudad o partido por una de esas vías de la ciudad que veíamos ahí esa posible vía de entrada del camino de Francia. Por tanto, por todo ello se convierte en un sitio especialmente indicado para estas labores. En la excavación de la Plaza del Castillo se recuperaron más de 700.000 fragmentos cerámicos y además de materiales de muy diversa calidad, tanto de producciones locales como de importaciones, fundamentalmente hispánicas, pero esa abundancia de material cerámico no se explica ni con la presencia de unas termas, desde luego, ni con una zona de vivienda de un barrio artesanal. Es una zona que, además de producir, tiene que tener asociada una importantísima actividad comercial, que es la que explica semejante volumen de materiales. Por tanto, nuestro equipo cree que se trata de un barrio artesano comercial donde, al margen, como digo, de la producción de materiales, se encontraban importantes centros de transacción comercial. Algunas fotografías de este barrio artesanal. Esto es el taller de útiles óseos que se localizó. Es uno de los más grandes que se han encontrado en la península ibérica. Lo que localizamos fue el vertedero y en él podíamos encontrar todo el proceso de trabajo de los huesos, ¿no? Se encontraban fundamentalmente las epífisis de los huesos y luego restos de huesos trabajados, las acus desbastadas previamente a estar finalizadas y todo el material desechado. También se localizó en la zona de San Agustín la industria del cuero, representada sobre todo por recortes y suelas de sandalias, y que posiblemente estaba asociada a esta otra industria del taller de útiles óseos. Soplado de vidrio se localizó, también restos de una fulónica y fundamentalmente restos de alfar, ¿no? Aquí podemos ver diferentes moldes, testigos termométricos, los rulos estos de separación de las piezas. Especialmente interesante por su estado de conservación es de este centro alfarero, es este pequeño horno cuadrado. Los hornos cuadrados se suelen llamar tegularium. Del mismo se localizó la cámara de calor y el corredor que llegaría hasta el praefurnium. Es un horno que es anterior al siglo II después de Cristo, y tiene además la particularidad de que se sitúa en una zona
de Pamplona, que se conoce como el horno de la tejería y que durante toda la Edad Media tiene hornos de teja. No deja de ser curioso que esta tradición se remonte hasta época romana. Como decía, este barrio artesanal se sitúa en la trasera de un gran complejo termal del que se documentaron 1.800 metros cuadrados, pero pues, calculamos la superficie total en torno a los 2.600 y del mismo se ha podido identificar con precisión lo que es el circuito termal y la palestra. Bueno, como decía, la coincidencia de actividades termales y artesanales es habitual precisamente pues esa necesidad ambas de abastecimiento tanto de combustible como de agua, ¿no? Además, que se sitúen en los límites de la ciudad, bueno, pues responde a esos criterios económicos de optimización de recursos, pero también a esos criterios de contaminación urbana tan en boga ahora mismo, alejando un poco del centro de la ciudad esas actividades que pueden ser más molestas por la producción de humos, de olores. La fachada del conjunto termal estaría aquí en la zona este y lo que vemos es la parte precisamente oeste, la parte trasera. Es un complejo termal que estuvo en funcionamiento entre los siglos II y III después de Cristo. Lo que se localizó esta parte de aquí, aparte de la atarjea principal que venía al depósito de agua, todo justo aquí detrás del kiosco, esta parte de aquí, pues fue pues un apoditerium con su palestra y luego el circuito termal con un frigidarium con su piscina y luego las salas de calor, el tepidarium, el caldarium y por fin el praefurnium que estaba en esta parte de aquí. Este complejo termal tuvo hasta varias remodelaciones, hasta 4, lo que indica que durante el siglo II y III pues tiene una gran actividad que va provocando su deterioro. De hecho, en el desmontado de las mismas se localizó una fase anterior de un complejo termal que sería mucho más pequeño y en la zona de lo que era el frigidarium de la fase 2, digamos, bueno, pues se localizó un caldarium, también con piscina, que esta vez sería una piscina caliente porque el praefurnium estaba aquí y con su alveus. La ciudad además tenía otro gran complejo termal, también que data del siglo II después de Cristo, que se localiza en la zona del Foro. Lo que localizamos fue exactamente el frigidarium en la calle Curia, por eso sabemos que la calle Curia no fue una calle. Se localizaron 2 estancias de 50 y 60 metros cuadrados que estaban pavimentadas con sendos mosaicos, uno de ellos este que vemos aquí, que representaba un tiasos marino, del que ya se había localizado en el siglo XIX en la Comisión de Monumentos algunos fragmentos que se conservaban en el Museo de Navarra. Y por otro lado, en 2005 se localizó un fragmento de mosaico que vemos aquí, que son unas líneas paralelas y que nos permitieron poner en relación también los mosaicos recuperados en el siglo XIX, que eran estos de aquí, que representan unas torres, que siempre se había dicho que representaban las torres de la ciudad, y también este emblema que representa la lucha de Teseo y el Minotauro. Poniendo todo junto, pues lógicamente estamos hablando del mosaico de la lucha de Teseo y el Minotauro, que además, bueno, como todos sabéis, tanto la iconografía de la temática del tiasos marino como esta de Teseo y Minotauro son temáticas muy típicas, son unas iconografías muy típicas de los conjuntos termales. Más o menos la sala del frigidarium sería así, ¿no? Una zona semicircular en la que estaría el tiasos y luego toda la estancia principal con la lucha de Teseo y el pavimentada con el mosaico de la lucha de Teseo y el Minotauro. Y enfrentado a las mismas habría posiblemente un alveus y una piscina de la que localizamos solamente la atarjea de salida. Bien, respecto a las necrópolis de la ciudad, hasta hace pues muy poquito no se sabía nada de ellas, únicamente
Kemal Mezquiz, como digo, la situaba en el entorno de la necrópolis de Argaray. Y de hecho, esta inhumación que se puede ver en pantalla, que pertenece precisamente a esa zona de Argaray, la localizamos en 2010, y está datada por carbono 14 en el siglo I después de Cristo. También de la necrópolis lo que conocíamos eran una serie de estelas funerarias que ahora veremos que estaban reutilizadas en la necrópolis, en la muralla de la ciudad. Bien, este enterramiento es muy poco común por varios motivos. Primero, porque se sitúa norte-sur en lugar de este-oeste. Segundo, porque es una inhumación del siglo I, cuando en el siglo I lo normal es incinerar. Y tercero, porque al ajuar típico romano, como puede ser este collarcito, un cuchillito que tenía, el ingüentario de una serie de acus, le acompaña también una serie de miembros, de fragmentos de un caballo. El caballo no es un animal que se coma en Roma, por tanto, pues no son unos restos de un banquete, entonces es un ritual realmente sorprendente del que no hemos encontrado demasiados paralelos. Y el otro enterramiento que tenemos de época altoimperial, pues también es curioso, no hay ninguno normal. Se trata de un ajusticiamiento localizado en la plaza del castillo. Es una fosa de inhumación múltiple en la que se depositaron 5 individuos, como se puede ver en el esquema, que además no estaban, pues estaban colocados de malas maneras, como vemos, no estaban amortajados. Y además algunos de ellos tenían los brazos y los pies atados por detrás de la espalda, por tanto, pues se trata de un ajusticiamiento. Estos son los datos que tenemos de la necrópolis altoimperial, que son muy pocos comparado con, como veremos, con la necrópolis bajo imperial y tardoantigua. Ahora. Bien, voy a ir avanzando rápido porque me estoy alargando. La tardoantigüedad, como todos sabemos, supone el final del concepto clásico de ciudad. Es un momento en el que no hay un orden decuronial que cuide los monumentos de la ciudad, se abandonan los grandes espacios públicos que son invadidos por la propiedad privada, los vecinos ocupan los foros, los complejos termales, y además las ciudades se ven constreñidas por nuevos amurallamientos que reducen sus perímetros. En Pompelo, todo esto, que es una cosa común a toda la tardoantigüedad, este proceso viene precedido además de un suceso a finales del siglo III que provocó que esta transformación de la ciudad sea más drástica posiblemente que en otras ciudades, ¿no? En aquel momento la ciudad sufre un incendio que la deja devastada, la destruye, al menos en lo que es toda la parte alta y la parte del foro, y también en esta área de San Nicolás. La localización de 2 miliarios, este primero de Galieno entre el 260 y 268, y este segundo de Caro del 282-283, precisamente en la zona del foro, nos da una fecha postquem para este episodio, que al menos sí que de forma definitiva ya podemos decir que esta destrucción de la ciudad no fue debida a las invasiones bárbaras del 253, algo que también ha traído bastante debate historiográfico. Pero al margen de que efectivamente este episodio no se pueda poner en relación con estas polémicas, historiográficamente hablando, invasiones bárbaras, lo cierto es que sí que son reflejo de un momento de inestabilidad, de los momentos convulsos que está viviendo en ese momento el imperio en estas últimas décadas del siglo III.
Posiblemente estos factores convulsos hacen que al inicio de la Cuarta Centuria se vaya materializando en todo el imperio un cambio de mentalidad estratégica que viene gestado ya de los momentos anteriores, por el que se van amurallando aquellas ciudades que son vitales para defender las rutas de abastecimiento del limes por medio de la Nona a través de la Vía de la Plata y del itinerario de Antonino. En este contexto es en el que hay que enmarcar también el amurallamiento de la ciudad de Pompelo. Por tanto, el amurallamiento no responde tanto a una sensación de peligro inminente como a una necesidad palpable de proteger lo que son plazas estratégicas. Pero también es cierto que también hay un peligro, ¿no? Es, digamos, una consecución de circunstancias, nunca mejor dicho. Bien, en la diapositiva se ve también cómo esa ciudad que está en ese momento destruida también y que hay que reconstruir de nuevo, se ve constreñida por un amurallamiento que la devuelve prácticamente a los inicios de lo que sería la ciudad augustea. Podemos ver aquí una reconstrucción de esa muralla bajo imperial. Se han localizado algunas torres un par de torres de 8 metros de diámetro, que estarían situadas más o menos cada 15 metros, dependiendo de los flancos, pero bueno, son unas dimensiones bastante defendibles para las murallas de este tipo, ¿no? Hay bastantes paralelos al respecto. Bien, en la construcción de esa muralla se reutilizaron materiales de los edificios del foro, también de los complejos termales y de las necrópolis, desmantelando lógicamente todos esos elementos. Ya hemos dicho que el foro fue destruido por el incendio, sin embargo el complejo termal de la plaza del castillo pues debió de caer en desuso al no haber, como decíamos, un orden decuronial establecido en la ciudad que mantenga o que se encargue de su mantenimiento. Bueno, aquí podemos ver parte de esa torre semicircular localizada en la calle Merced. Aquí, bueno, algunos diferentes materiales de edificios reutilizados. Es muy interesante la construcción que vimos en la calle Merced con este pilotaje. En la siguiente diapositiva aquí tenemos un esquema. Esta muralla se construye en parte sobre esas zonas de barranco que veíamos al principio, hablando del poblado prerromano, y para poder cimentar una estructura de esta potencia en este lugar, tienen que recurrir a una cimentación propia de las zonas pantanosas, tal y como describe Vitruvio, realizando un pilotaje vertical con maderos de más de 2 metros de longitud que clavaban con ayuda de un martinete y que luego, bueno, sobre los mismos realizaban un emparrillado de vigas horizontales sobre los que descansa la cimentación de la muralla y de la torre. Y en este lado de la imagen lo que podemos ver son una serie de estelas y aras funerarias que están reutilizadas o estaban reutilizadas en la muralla, algo que también es muy típico. Ejemplo paradigmático es la muralla de León, de este tipo de reutilizaciones. La datación de una de estas aras corresponde al siglo III. Por ejemplo, si tenemos en cuenta que, como decíamos, la muralla se construye a finales del siglo III o principios del IV, estamos hablando de que esta ara funeraria no forma parte del paisaje epigráfico de la ciudad durante demasiado tiempo, y a mí esto me parece un dato revelador para imaginar que la construcción de esa muralla sí que en realidad tuvo algo también de urgente, de apresurado, destruyendo monumentos funerarios de esa cercana necrópolis que veíamos, monumentos funerarios que podían incluso familiares de aquellas personas continuar en ese momento con vida. Yo creo que es revelador de esta circunstancia. Bien, como decíamos, la nueva ciudad protegida por esta muralla tuvo que ser reconstruida desde sus cimientos, ya que está destruida por ese gran incendio.
Y la planta de la ciudad además gira, y por eso sabemos que está totalmente reconstruida, gira 10 grados en sentido noreste-suroeste. Todos los antiguos espacios públicos son ocupados por pequeños espacios privados, hasta el punto de que la retícula urbana parece totalmente desdibujada, ¿no? La ciudad de Pamplona, de Pompelo, en este caso, bueno, deja de ser una ciudad monumental para convertirse de nuevo en una ciudad, pues, de madera y de barro. Buena parte de esos zócalos de cimentación, que es lo único que encontramos de esta ciudad, que apenas nos deja restos arqueológicos para conocerla, van siendo reutilizados además en un largo periodo entre los siglos IV hasta el VII, más o menos. Es un momento en el que tenemos muy pocos datos de cómo sería la ciudad, precisamente porque pasa a ser una ciudad nuevamente de tapial, no hay construcciones apenas en piedra. De hecho, la mayor parte de la información obtenida de este periodo, desde los siglos ya VI hasta VII y un poquito del VIII, proviene precisamente de los materiales que se han recuperado en depósitos en Oyo, porque la ciudad, como digo, prácticamente no aparece el registro arqueológico, ¿no? Al ser una ciudad de tapial. Existe también, si es cierto, de esos siglos, el principio de esos siglos IV y V, algunas construcciones de notable importancia, algunas domus también dotadas con balnea privadas y costosas pavimentaciones de mosaico, como esta que vemos aquí. Por tanto, también podemos decir que, al menos en ese primer momento, una parte de esa oligarquía urbana no abandona la ciudad. Habría habido un éxodo rural, como en todo Hispania, pero una parte de la oligarquía también se queda en la ciudad. No en vano, no hay que olvidar que al menos desde el siglo VI sabemos que Pompelo fue sede episcopal, y quizá, ¿por qué no?, podría haberlo sido un poco antes. Además, la presencia de algunos ejemplares de Cingula Militare nos está hablando bueno, de la posibilidad de que hubiese tropas comitanenses en esta ciudad, que tendrían que ver también precisamente con ese amurallamiento para proteger la nona del que acabamos hablando. Pero en general la edilicia pública parece centrada exclusivamente en la construcción de la muralla. La única prueba, bueno, además esto es curioso porque así como no encontramos edilicia pública sacra en Pompelo, en todo el Alto Imperio, en este momento sí, que es justo cuando cae precisamente en desuso la construcción de templos en el Imperio, es cuando encontramos la única evidencia de edilicia sacra pública que tenemos en la ciudad. Se trata de un modesto ninfeo con dos estanques localizados en el centro de las naves de la catedral, en la excavación que realizaron en el 92, y que además luego, bueno, es muy interesante la evolución de este ninfeo, porque en un ejercicio de sincretismo religioso sobre él se realiza un primer edículo cristiano que dará luego lugar a una iglesia paleocristiana, luego a la prerrománica y finalmente a las plantas románica y gótica, que es la de la actual catedral de Pamplona. Bien, estos ninfeos, este ninfeo del siglo IV, como saben, no son únicamente, son construcciones de cierta monumentalidad, no son solamente fuentes, tampoco llegan al rango de templos. Existía la costumbre de depositar monedas, esa costumbre que se sigue manteniendo, lo que se llama el stipes, y de hecho en los estanques de este ninfeo se localizaron 1.600 monedas, corresponden a pequeños bronces de emperadores romanos de los siglos IV y V. Perdón. Y como decía al principio, y vamos terminando, lo que contrasta es la abundante documentación que tenemos sobre el fenómeno funerario en la tardoantigüedad en comparación con los periodos precedentes. De los anteriores, en los que tenemos mucho conocimiento
de la ciudad, no conocemos prácticamente nada de sus necrópolis y, sin embargo, en este momento en el que apenas conocemos nada de la ciudad, tenemos muchísima documentación acerca de las necrópolis. Como veíamos en el planito anterior, voy a volver, estaría la ciudad y toda esta parte de la ciudad que ya es extramuros. Encontraríamos la necrópolis meridional, esa que comienza posiblemente en época alto imperial y continúa hasta el siglo VII. La necrópolis occidental, que esta sí comienza, además se realiza encima de las viviendas altoimperiales, comienza en el siglo IV y también tiene una continuación, prolongándose hacia el oeste, tiene una continuación hasta el siglo VIII, y en el siglo VIII, en la parte de la plaza del castillo, se sitúa una maqbara islámica. Bien, esta es la necrópolis, como decía, tardorromana, de ese siglo IV, V, que se sitúa sobre esa parte de la ciudad que después de que con el amurallamiento queda deshabitada y de hecho parten las estructuras de habitación y que diacrónicamente se va extendiendo hacia el oeste, localizándola ya aquí en unas sepulturas que ya datan ya son posteriores, ya datan de los siglos VI, VII, incluso VIII, siendo una necrópolis con unos ajuares claramente, netamente visigodos, ¿no? Aquí hay materiales tanto de la necrópolis de la que excavamos nosotros, la que acabamos de ver del Palacio del Condestable, como algunos otros, como estos de aquí, que son idénticos y que pertenecen a la necrópolis meridional. Bien, por tanto, el uso predominante de estas dos necrópolis ya en los momentos de la tardoantigüedad, lo que nos están, que son precisamente las situadas en las vías de acceso de la ciudad romana, nos están indicando que las tradiciones funerarias romana y germana se solapan en esta ciudad sin solución de continuidad, ¿no? Únicamente encontramos alguna dignidad religiosa que durante algún tiempo adapta la costumbre romano-cristiana de enterrar junto a los lugares de culto, que más tarde, ya en la Edad Media, será la predominante y la única, pero en estos momentos se solapan esas dos tradiciones. Por último, veíamos en la anterior diapositiva de mapa que durante el siglo VII en la Plaza del Castillo se ubica una gran maqbara islámica, en la que pues ya no me voy a detener, además, porque ya me he pasado bastante de tiempo. En la misma pues se excavaron 140 individuos. La localización de la maqbara en este lugar nos está indicando pues, que se trata ya desde hace tiempo, es un terreno baldío. Ya sabéis que los islámicos se tienen que enterrar en terreno natural, que no haya sido ocupado. De hecho, muchos de estos enterramientos bajaban y horadaban las estructuras romanas para localizar terreno natural no contaminado, como para seguir los preceptos religiosos de sus enterramientos. Lo interesante de esta necrópolis, aparte de que hasta hace poco tiempo estaba reconocida como la más antigua, teníamos la datación de carbono 14 más antigua, de un 740, de toda la península ibérica. De lo que nos está hablando es de un asentamiento de un grupo humano islámico en un lugar en el que se suponía que el islamismo no había llegado hasta ese punto, ¿no? Parecía que se había quedado más en la zona de Tudela, pero que a Pamplona no habían llegado, simplemente había habido algún destacamento militar controlando con Mutarrif, etcétera, a la población. Sin embargo, aquí se han hecho estudios de ADN y se localiza una población musulmana en el que hay un porcentaje bastante significativo
de individuos de origen norteafricano, pero también hay población de origen local que se ha islamizado. O sea, además, se trata, como digo, de una población estable, ¿no? De un destacamento militar, ya que pues hay hombres, por supuesto, pero hay mujeres, hay ancianos, hay niños, es decir, estamos hablando de una población islamizada. La presencia de esta población unida a la localización de sortijas con fórmulas coránicas escritas en caracteres cúficos que iban acompañando a las sepulturas en las ajuares que acabamos de ver de las sepulturas de tradición visigoda, desde las sepulturas cristianas, yo creo que nos está hablando de una realidad bien diversa a la que pues habitualmente los datos históricos nos han hablado, ¿no? Las evidencias arqueológicas de lo que nos están hablando es que en Pamplona, al menos durante el siglo VIII, existe una convivencia pacífica entre ambas religiones, entre ambas poblaciones, bastante alejada, yo creo, de esa pretendida beligerancia contra el Islam por los pueblos cristianos desde el mismo momento en el que ponen un pie en la península ibérica en el 711. Una beligerancia que evidentemente se da, pero que desde luego, al menos en ese territorio en el que hay una relación fraternal entre las dinastías Arista y los Banu Qasi, pues esa beligerancia se tuvo que dar más tarde, ¿no? A partir del siglo IX y principalmente o especialmente ya a partir del siglo X con la dinastía Jimena en el poder, pero no en este primer momento en el que, que se detecta una cierta confraternización, sino no hay manera de imaginarse por qué un cristiano se entierra con un anillo que en el fondo está formulando, pues eso, que está diciendo que Alá es grande o fórmulas de Alá sí lo considera su enemigo más radical. Y pues hasta aquí un poco el resumen de lo que es esa evolución de la ciudad. Espero que os haya parecido interesante y que haya quedado más o menos claro. Me he alargado un poco, pero al final es bastante volumen y tampoco quería correr mucho porque son muchos datos. Aún así, un poco he corrido y nada más, que muchísimas gracias por vuestra atención y espero que nos veamos pronto. Un saludo.